Saludos, amigas y amigos de Conversando con Somewhere. Hoy nos encontramos en la ciudad de Ried, Austria, en la Feria de la Música. Tenemos hoy el honor de tener a una joven talentosísima clarinetista y saxofonista de nombre Laura Balbuena. Laura, bienvenida. Muchas gracias. ¿Cómo te encuentras? Bien, muy bien, gracias. Muy contenta de estar aquí hoy. Bueno, ¿cómo te adaptas a este ambiente? ¿Es tu ambiente? ¿O Es todavía no lo es? Es mi ambiente. ¿Desde Siempre cuándo? ¿Desde cuándo? Llena de instrumentos musicales, desde una niña chiquita. ¿Dónde naciste? Nací en Bogotá, pero no viví nunca en Bogotá, viví toda mi vida en un pueblo a 2 horas que se llama Ubaté. Ubaté. Y cuéntame un poquito cómo fue el comienzo de esto, de la música contigo. Cuéntame un poquito, por favor. En Colombia tenemos en los pueblos unas casas de la cultura que se llaman y dan cursos de pintura, de baile, de canto y por supuesto de instrumentos. Y estuve ahí desde los 3 años aprendiendo la iniciación musical, que es llevar el ritmo, que es aprender a cantar. Y luego empecé a estudiar clarinete, empecé a tocar con la banda de esa casa de la cultura y ahí fue donde por primera vez tuve contacto con los instrumentos y con la música académica, por así decirlo. ¿Hay algún músico en la familia? Mi mami toca guitarra, toca algo de arpa, de bandola, de tiple, pero algo muy empírico, muy empíricamente, pero con mucho corazón. Y de ahí yo creo que viene todo. Vaya. ¿Y cuánto tiempo estudiaste en Colombia antes de decidirte venir aquí a Austria? Bueno, después de ir a la Casa de la Cultura estuve en un programa infantil y juvenil que tiene una universidad de música en Colombia. Estuve como 3 semestres más o menos. Y luego siempre quise tocar en una orquesta sinfónica, así que había una academia que se llama la Fundación Orquesta Sinfónica Juvenil de Colombia y ahí empecé a estudiar desde los 12 años, o sea, en total como desde los 7 hasta los 16 años. Okay. Estudiando clarinete. ¿Siempre clarinete? Siempre clásico, clarinete. Música clásica. Siempre música clásica. Vaya. ¿Y tu experiencia como mujer músico en Colombia? Cuéntame un poquito. La verdad, pues nunca sentí una diferencia o no sé por qué diferenciar el ser mujer y el ser hombre en la música, nunca lo sentí. Fui una niña todo el tiempo, como te digo, yo salí del país muy temprano, a los 16 años, entonces, no, muy lindo, la Muy verdad, bello, ¿no? Ninguna queja. Ninguna queja. ¿Por qué decidiste venir a Austria a estudiar? Mi mami cuenta, la verdad no me acuerdo mucho, que a los 4 años dije que siempre quería ir a estudiar música en la tierra de Mozart. No sé por qué lo dije, no sé por qué sabía que Mozart era de Austria, pero eso siempre lo tuve como en la cabeza. Y se me dio la oportunidad de ir a Suiza a aprender alemán en el año 2012, cuando tenía 16 años. Y estando en Suiza visité Austria, visité Viena y me gustó mucho, así que estaba más clara la meta de ir a Viena a estudiar. ¿Y cómo se llama la universidad donde estudias? La Universidad de Música y Arte Dramático de Viena, la Universidad Estatal. ¿Y estás concentrando en clarinete? No. Cuenta. Mi instrumento principal en los últimos años ha sido el saxofón. Siempre tuve un saxofón en la casa, en una esquina, me lo regaló un tío de mi mamá en el 2004, pero siempre fue un instrumento abandonado. Lo sacaba de vez en cuando, que tenía que tocar una misa o en el colegio, lo sacaba para tocar y volvía y lo guardaba. Pero me gustó recuperarlo y ahora estudio música, estudio jazz, saxofón en esa universidad. ¿Y por qué jazz? ¿Por qué jazz? Esa es una buena pregunta. Yo, la verdad, tampoco sé por qué. Yo no conocía el jazz cuando estaba en Colombia. Lo conozco, lamentablemente, digo yo, desde hace muy poco. Me hubiera encantado conocerlo antes. Yo te lo presento. Pero, nada, me enamoré del género y me persuadió y quise enterarme de, no sé, me pareció un universo muy grande y me encantó meterme y sigo ahí. Yo todavía siento que estoy apenas abriendo la puerta. Vaya. ¿Y la universidad donde estudias tienen departamento clásico o un departamento de jazz? Exactamente, me imagino, ¿no? Pues la universidad lo llama departamento de Popular Music o música popular.
Pero pues sí, las bases están en el jazz, solo que puedes ser un poco, es bastante flexible y puedes elegir si irte por el jazz o irte por el Latin jazz o irte por el funk, por el pop, es bastante abierto. Bastante abierto. ¿Y podrías tú, con la experiencia, sé que tienes como 5 años acá estudiando, ¿no? Por la experiencia que ya tú tienes, ¿podrías diferenciar en términos pedagógicos entre cómo se enseña en Colombia y cómo se enseña acá? ¿Podrías tú mencionar algo, formas, estilos de enseñar? Pues mi primera percepción con el estudio en Colombia y el estudio de acá, la primera diferencia, siento que en Colombia tenemos un poco más de cuidado con la teoría y con la armonía, como que profundizamos mucho más esos temas, mientras que aquí se profundizan mucho en el instrumento. De hecho, la carrera en Colombia se llama música, tú estudias música, aquí no. Mi estudio en este momento se llama saxofón, música popular, entonces como que la visión sí va mucho más al instrumento en Austria. Es una percepción mía, pero... Estás correcta, lo que pasa que cuando ya uno está en la universidad estudiando, se supone que ya pasaron por tantos años de teoría que ya se concentra más en el instrumento. La teoría, por ejemplo, en el departamento de jazz, también se sobreentiende que ya el estudiante haya tenido una relación mínima con acordes, progresiones, ese tipo de cosas. ¿Qué planes tienes tú en el futuro inmediato? ¿Tú estás cursando qué nivel? ¿Bachillerato o maestría? Estoy en el bachelor todavía, estoy en 7º semestre de saxofón y este semestre acabo de empezar, otra vez retomé el clarinete clásico, entonces estoy en 1er semestre de clarinete clásico, lo que significa que me queda todavía una carrera por hacer. Pero mis metas prontas serían terminar el saxofón popular, empezar la maestría, que dura 2 años, y mientras hago la maestría y termino el saxofón, creo que puedo terminar al tiempo. O sea, a los 23 años tú tendrás una maestría, ¿no? A los más o menos. ¿Y por qué retomaste el clarinete? Me hacía falta y no quería perder. Llevo con el clarinete desde los 7 años, tengo 23, son no sé cuántos años, son muchísimos años, 16 años al lado del clarinete. Y me hacía falta y también quería retomar el mundo clásico. Para mí personalmente me parece muy chévere salir al mundo después de la universidad conociendo bien los dos mundos, tanto el jazz como el clásico, y también para poder dar clases luego. Mi estudio acá en la universidad es pedagógico y luego al dar clases me da más posibilidad si estudio las dos, el clarinete clásico y el saxofón popular. Me parece una buena mezcla. ¿Y tú concentras en el alto, en el saxofón alto? El saxo alto, sí. Por ahora estoy muy contenta ahí. ¿Tienes algunos mentores musicales en tu vida, el pasado y el presente? ¿Tienes? Bueno, pues mentores como tal, tengo un ídolo, que es Paquito de Rivera, que para mí es mi foco y es lo que quiero llegar a ser con mi musicalidad. Y pues mis mentores son mis profesores que tengo en este momento, que tengo a 2 grandes saxofonistas en el mundo del jazz en Austria, bastante reconocidos. ¿Cómo se llaman? En la escena está Martin Fuss y Wolfgang Puschnik, que son mis 2 profesores en este momento y en ellos estoy centrada. Debo de contarles que yo llegué a Laura por medio de un video que ella subió en Facebook, donde ella estaba tocando una canción de Paquito de Rivera y el solo, y verdaderamente quedé bastante impresionado. Así llegué yo a Laura. ¿Compones? Me gusta mucho y me gustaría decir que he compuesto más de lo que he compuesto. Creo que en mi vida voy a componer mucho y lo disfruto mucho. Lo he hecho un par de veces, muy pocas, pero espero tener el tiempo de hacerlo mucho más seguido. ¿Y proyectos? ¿Tienes ideas de grabaciones, de proyectos únicos? ¿Música colombiana? Sí. ¿Sí? Tengo 3 proyectos en Viena. Tengo un dúo, un cuarteto y una orquesta de salsa de 10 personas. Se llama La Sonora.
¿Y tú diriges esos Yo tres dirijo proyectos? las tres. Al lado de mi novio dirigimos los tres proyectos. Ok. Los dos tenemos esos tres proyectos. Mi novio también estudia música en Viena. Y los dos decidimos conformar esa orquesta de salsa con 10 músicos, 4 vientos, cantante, bajo, piano y los 3 percusionistas, timbales, bongo, campana y congas, la percusión tradicional. Apenas llevamos un poco más de medio año con la orquesta, nos ha ido muy bien, estamos muy contentos y también, obviamente, llevo esa salsa y el merengue, me encantan y me alegra poder hacer esa música estando tan lejos. El cuarteto es de jazz, también con mi novio y con el bajista y uno de los percusionistas de la Sonora también, donde tocamos nuestras obras, nuestros arreglos y también repertorio clásico del jazz. Y el dúo es de música colombiana y de jazz también y de la fusión de los dos. Piano y saxofón. Piano y saxo, exactamente. O piano y clarinete. O piano y clarinete. ¿Y tienes alguna página web donde el público te pueda contactar y ver lo que estás haciendo, te pueda seguir? Claro que sí. Estoy en Facebook como Laura Balbuena. Pueden seguirme, pueden mirar mis videos así como Tomás. Estoy en Instagram también como Lauri Balbu y el dúo Entre Nos también está en Instagram, el dúo Entre Nos está en Facebook y la Sonora, la orquesta de salsa también está en Facebook, pueden encontrar toda nuestra información ahí. Bueno, muchas gracias, amigas y amigos. Ha sido un placer tener a Laura con nosotros. La seguiremos en el futuro porque verdaderamente es un valor que hay que seguir. Laura, muchas gracias por tu tiempo. No, a ustedes por la invitación. Es un tramo de Viena aquí donde nos encontramos y vamos a seguir viéndonos en el futuro. Claro que sí. Muchas gracias, conversando con Somewhere. Hasta la próxima. Gracias.